relacionado con lo que se llama movimiento rectilíneo, pero en este caso, el título aquí lo tenemos arriba, ahorita lo voy a señalar. Es movimiento, pero en este caso de tipo dependientes. ¿Sí? Bien, vamos entonces a la parte básica, lo que es lo que fundamenta. Entonces aquí pues, se observa ya unas gráficas que pues, me adelanté a hacerlas para irlas trabajando ya en este momento y tener aquí también las partes que son la deducción y por qué se hace el tipo de análisis o por qué llegamos a estas ecuaciones. Bueno, entonces aquí observamos pues un sistema de dos bloques, por ejemplo A y B. Vemos aquí una configuración, un diseño, digamos, donde hay poleas, cuerdas, en fin. Entonces depende de, si aquí le doy mucho peso a B, A tiene que subir porque aquí hay libertad en las poleas, no pueden frenar o detener, sino que nada más permiten hacer el cambio de dirección, en este caso de las cuerdas. Al contrario, si A le pongo mucho peso, entonces B tiene que subir. Entonces, por eso decimos que son dependientes, porque depende de cada cantidad de peso o masa que le demos cada una de ellas. Así se moverá. Bien, entonces aquí tomamos referencias para poder hacer un análisis. Una referencia, por ejemplo, es esta línea. Puede ser aquí abajo o no sé, cualquiera. Pero preferentemente una referencia que se nos facilite. En este caso observamos que es de la parte superior. Entonces aquí este es nuestro nivel de referencia, donde está llegando todo. Bien, por ejemplo, partimos que de aquí hasta estas referencias es la distancia XA. Y a partir de este punto hasta la misma referencia le estamos llamando XB. Bueno, y ya los movimientos van de acuerdo a lo que acabo de señalar. Bien, en algunos casos la posición de una partícula dependerá de la posición de otra, lo que acabo de decir, si A baja, B sube. O de otras varias partículas, porque no nada más dos, podemos tener tres, cuatro, etcétera. Se dice entonces que los movimientos son dependientes. Ahí está el título. Bien, vamos más o menos aquí de manera breve cómo es que esto se da. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ciertas apreciaciones. Por ejemplo, la posición del bloque B depende de la posición del bloque A, lo que ya se dijo. Las cuerdas AC, DE, FG son constantes. Es decir, este tramo de acá hasta acá es constante. De acá hasta acá es constante. Y de acá hasta aquí, este punto, entonces dice que son constantes. No se acortan, no se estiran. Los tramos CD y EF, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a esta parte de aquí, digamos, del centro donde está este punto de apoyo, es decir, el semicírculo. Entonces, esta parte de que estoy aquí recorriendo, dice, este es constante y también este es constante. Igual que aquí esta parte, hasta llegar aquí a la mitad de la circunferencia. Bien, esos no van a crecer ni van a disminuir. ¿Eh? Entonces también son constantes. Luego, la suma de los tramos AC y DE, FG también son constantes. Es decir, lo que habíamos dicho, AC, el DE y FG. De tal manera que si este tramo es constante, entonces nada más
y estos otros dos son los que pueden acortarse o alargarse según qué suceda. Si, por ejemplo, esta polea sube, baja, ¿sí? Si esta polea sube, baja, este bloque A sube, hay dependencia. Bueno, entonces decíamos pues que este tramo y este tramo son constantes. O sea que la suma de tres constantes AC, DE, FG tiene que darme un valor constante. Se observa que la longitud del segmento AC difiere de XA, ¿sí? Es decir, este tramo, bueno, lo que decía que este es el que puede alargarse, pero de aquí para arriba hay un pequeño tramo, pero bueno, CD difiere, es lo que está diciendo, aquí SA difiere de un pequeño tramo, pero que finalmente es constante. Ajá, por una constante que en forma semejante las longitudes de los segmentos, también y estos dos, de los segmentos DE y F, difieren de XB, solo también por una constante. Entonces aquí, estos, digamos, de aquí para arriba hay una constante, de aquí para arriba hay una constante. Entonces podemos tomar una referencia. Ahorita vamos a ver ya en los ejercicios que vamos a resolver. Bien, de tal manera que nada más nos quedará, digamos, este tramo que estamos llamando XA, de acá para acá, que sí se puede alargar o acortar. Este otro tramo, ¿sí? Pero con vemos que son parejos, pues van disminuyendo o alargando o acortándose. Por eso aquí hay 1 y 2, XB, que es en total, como ya se dijo que estos tres son constantes, me da finalmente una constante. Bien, aquí volvemos otra vez, si derivo la distancia voy a tener velocidad. Entonces aquí, ¿qué se hizo? Se derivó XA y me resultó velocidad de A. Derivo XB, 2 veces XB. Como esto ya es una constante, pues ya también sabemos que la derivante es 0. Volvemos a derivar. Al derivar la velocidad, obtengo aceleración. Aquí, derivando E, obtengo aceleración. Y esas son las tres ecuaciones que nos permiten calcular ese movimiento que se llama de tipo dependiente. Bueno, entonces, este es el fundamento de dónde salen estas ecuaciones. Y ahora nos vamos a aplicarlas. Vamos a ver entonces, de acuerdo a las figuras que tenemos ya allí. Y vamos a empezar con uno de ellos. Bueno, entonces viene el planteamiento. Vamos a ver la asistencia. Listo. Bueno, entonces nos vamos a referir a la figura que tenemos aquí, a esta. Vamos a llamarle 1, para que... Bueno, entonces, de acuerdo a lo que acabo de expresar, vamos a mover para que nos entre bien una referencia. Por ejemplo, esta es nuestra línea. Aquí. Y aquí. Vamos a ver qué. Bueno. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tomar, respecto a esta referencia,
hay una altura que podemos llamar YA, ¿sí? Su altura YA. Luego podemos irnos por acá de este lado. Aquí está B. Entonces, de acuerdo, para referenciar a B, desde esa referencia le llamamos YB. Luego tenemos el otro bloque, YC. Los tres bloques están identificados. Bueno, aquí podemos continuar con algunas otras diferencias, pequeños tramos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos desde esta referencia y esta. Y nos vamos hasta, lo voy a hacer que llegue, aquí hay un pequeño tramito. ¿Sí? Entonces, ese vemos que depende de allí, sería YB menos YA. Aquí está, por ejemplo, aquí está B, y YA que llega hasta allá arriba. Entonces sería YB menos YA. Estamos hablando de este pequeño tramo. ¿Sí? Entonces B es mi referencia y ya, pero nada más me interesa ese pequeño tramo. Ahí está señalado. Luego, si nos interesa desde aquí también, hasta llegar a donde está C. Igual, entonces también tenemos un tramo de que es YC menos YA. ¿Sí? Estamos haciendo entonces las referencias. Luego tenemos otro pequeño tramo. Vamos a aquí. Entonces aquí estamos relacionando C con B. Entonces de aquí estamos relacionando C con B. Bien, y observamos que entonces por eso, como son dos, pero que tienen distancias YC menos YB. ¿Sí? Entonces estamos viendo todo lo que cómo se puede modificar, o sea, estos tramos de cuerda. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos el YA que está llegando hasta aquí, nuestra referencia. Pero luego las cuerdas están abajo, en este caso, de YA. Y por eso estamos identificando cómo se pueden modificar. Bueno, entonces una vez que ya tenemos los tramos referenciados, y vamos a identificar, o sea, esto le llamamos el dato, o sea, dato es esa línea donde estamos llevando todos y luego de aquí podemos decir, voy a poner en esta parte, que los movimientos hacia abajo que sean positivos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora de acuerdo a estas identificación de las longitudes de cuerdas. Entonces, en primer lugar, sabemos que la longitud de todo el cable, la longitud de todo el cable es constante. Es lo que vimos hace un momento. Bien. Entonces, la longitud, todo esto, YC menos YA. Ahí tenemos un tramo. Más lo que es YB menos YA. Más 2 veces
YC menos YB. Y todo esto es igual a una constante. No se alarga, no se comprime. Bien. Esto entonces me permite empezar a sumar algebraicamente. Sumarlo entonces significa que voy a obtener, si vamos haciendo operaciones de sumar todo esto, y nos va a dar que menos 2 veces YA menos YB y más 3 veces YC. Eso dijimos que es igual a una constante. ¿Sí? Muy bien. Y como se dijo, bueno, y derivando las distancias, entonces tenemos que menos 2 veces al derivar la velocidad de A, menos la velocidad de B, más 3 veces la velocidad de C. Al derivar una constante, se vuelve 0. El modelo 2, volvemos a derivar 2 veces la aceleración de A, menos la aceleración de B. Y más 3 veces la aceleración de C, igual a 0. Entonces ahí tenemos 3 ecuaciones. Son los modelos que salieron de allí de este planteamiento, ¿sí? De distancias. Y de tal manera que veamos, por ejemplo, el collar A. Bien, pero ahora sí estaba cometiendo un error. Bien, voy a escribir, para ya aprovechar esto, me voy a referir, porque di el dibujo, pero hasta aquí no se dijo, no se dio información. Bueno, voy a escribir y luego sigo. Esto ya está planteado el problema, es decir, geométricamente. Pero ahora veamos las condiciones. O sea, ¿qué es? Las condiciones son las que vamos a poner ahorita, ¿verdad? Hasta aquí vamos ya en la parte geométrica. Y dice que el collar A parte del reposo, ¿sí? Porque eso necesitamos. Parte del reposo. Cuando T es igual a 0. Y se mueve hacia arriba. Se mueve hacia arriba. Con una aceleración constante. Entonces lleva aceleración constante. ¿De cuánto? De 3.6 pulgadas segundo cuadrado. Ahora, sabiendo que el collar ese collar B se mueve hacia abajo. Entonces dice, se mueve hacia abajo con una velocidad constante. Velocidad de tipo constante de
18 pulgadas por cada segundo. Y ahora sí nos piden determinar en las preguntas. ¿Sí? El inciso A. El tiempo al cual la velocidad del bloque C es 0. Bien. E inciso B, la posición correspondiente del bloque C. Bueno, entonces, ahí está. Ahora sí, tenemos ya las condiciones. Hasta aquí teníamos deducido la parte geométrica, pero ahora ya me dieron condiciones de que cómo se está sucediendo el movimiento. Entonces nos dicen que en t igual a 0, el collar A se mueve con una aceleración hacia arriba constante de 3.6 pulgadas por cada segundo. Y sabiendo que el collar B se mueve hacia abajo con una velocidad constante de 18 pulgadas por segundo, ya nos piden determinar ahora. Entonces, como pueden ver, aquí ya hay tres masas allí en movimiento. Bueno, y entonces aquí ya hay condiciones de que si digamos, sube o baja, modifica el movimiento de C. Si sube o baja, también el movimiento de C. Eso es precisamente lo que estamos analizando ya en este momento. Bueno, entonces ahorita sí ya tenemos las condiciones y podemos seguir para contestar lo que realmente necesitamos. Profe, Sí, sí, dime. no alcanza a ver donde dice menos 2GA A ver, en la tercera, no, arriba, allá donde escribió usted sí, ahí, aquí es menos 2 veces la aceleración de A, ajá, menos aceleración de B, y más 3 veces la aceleración de C. bueno, profe, gracias. Sí, aquí este es el modelo 3. Bueno, Profe, a ver, sí, adelante, ¿hay pregunta? ¿a qué se refería arriba donde da longitud igual a, o sea, pone todo eso, YC menos Y y todo eso, y lo dice igual a qué? Esto igual, esta suma, No, arriba donde es longitud, donde eso, dice ahí arriba. esto, la L Sí, pero mayúscula, al final, al final, que esto dice que es constante, es es decir, constante, ok, es constante. Sí, a lo mejor lo agregaría aquí, pero ok, dice que es constante. Lo que había expresado que la cuerda nunca se va a estirar, tampoco se va a comprimir, ¿no? Entonces ya ok, estamos gracias. hablando de que todo el cable es la misma longitud siempre, a eso se refiere. Y de allí ya de acuerdo a estos tramos que fuimos agarrando, lo estamos sumando por tramos. Digamos, este tramo, tenemos este tramo, ¿sí? Y aquí hay dos tramos, este de aquí con este. Es donde aparece ese 2, ¿sí? Este de aquí. Bueno, entonces voy a borrar aquí la parte del enunciado para que pueda continuar y refiriéndonos a las ecuaciones. Ahora sí, nos vamos a respetar lo que ya nos dijeron de la información dada. Muy bien, entonces ustedes ya se dieron cuenta de los datos que se dieron. Y entonces, si hablamos del collar A, para no enredarnos,
Entonces, hablemos del collar A. ¿Qué información tenemos? Que la aceleración de A, allí lo acabo de borrar, ¿por qué es menos 3 pulgadas por segundo al cuadrado? Porque dijimos allá, se observa, que lo que apunte o baje sea positivo. Pero si ven en el enunciado dice que el bloque A, ahí en el enunciado dice que el collar A parte del reposo en T igual a 0 y se mueve hacia arriba, va hacia arriba, cuando estamos diciendo que lo que vaya hacia abajo sea positivo. Por eso el signo negativo. Queda aclarado allí. Bien, por eso ya le estamos dando. Luego tenemos que aceleración, ¿qué es? Aceleración es igual a velocidad por tiempo. Perfecto, entonces quiere decir que la velocidad de A, si no la puedo conocer, pero la puedo plantear, y me dicen que velocidad aquí a ver, si es aceleración, bien, entonces velocidad de A, que es lo que yo quiero, esto es igual a menos 3.6. ¿Qué es un? Sí, aceleración es igual a velocidad por tiempo. Entonces, menos 3.6, pero no conozco el tiempo. ¿Sí? Entonces, si ahí llevamos ya 3 ecuaciones, esta puede ser la ecuación 4. ¿No? Entonces, así, y tendremos también que el desplazamiento es igual a un medio de la aceleración, aquí es aceleración nada más, por tiempo al cuadrado. Obviamente estas ya las identificaron. Aquí también esta, porque ¿por qué lo estoy pasando así? Porque todo lo demás es 0, pero identifiquen esa formulita que es lo que ya tenemos cuando hablamos de aceleración de tipo constante. Entonces eso me va a permitir esta ecuación que tengo aquí, que es igual, aquí entonces se está moviendo hacia arriba, va a ser un medio de la aceleración que es 3.6 y por el tiempo al cuadrado, que no, esto me da el modelo, podemos llamarle 5. ¿Sí? Muy bien. Eso, hasta allí podemos llegar con el collar A, porque el tiempo no lo conozco, pero ya dejamos 2 modelitos ahí. Ahora nos vamos para el collar B. Para el collar B. Entonces, nos dicen que la aceleración de B, o sea, parte del reposo, es igual a 0. Pero sí nos dan una velocidad, si ven en el enunciado, de 18 pulgadas por cada segundo. Bien. Entonces, y la Y, el desplazamiento de B es igual a 18, que es velocidad por tiempo. Entonces sabemos que es 18t. ¿Sí? Eso es para el collar B. Muy bien. Ahora nos dicen que allí, vamos a ver, ya tenemos ecuaciones allá arriba. Para el inciso A, nos dicen que el tiempo, nos piden el tiempo para que la velocidad del bloque C sea igual a 0. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí podemos trabajar con la ecuación 2. Ahí tenemos esta ecuación 2 que está aquí. ¿Sí? Y vemos que allí tenemos menos 2. Estamos aquí en esta
en esta parte, menos 2 veces, dice que es la velocidad de A, pero la velocidad de aquí ya lo tenemos, es menos 3.6 tiempo. Ya sustituimos esta con esta. Menos la velocidad de B. La velocidad de B, por ahí lo tenemos, aquí está, que es 18 pulgadas por... Entonces sería 18 pulgadas por cada segundo. Aquí está ya directo. Muy bien. Más, aquí, hasta aquí vamos. Más 3 veces. Pero me están diciendo que esta sea igual a 0, ¿verdad? Es lo que estamos planteando aquí. 3 por 0. Como ya está derivado aquí, eso es igual a 0. ¿Quién es la única incógnita? El tiempo, ¿verdad? Entonces, haciendo operaciones de lo que está planteado aquí y resolviendo, resulta que en 2.5 segundos la velocidad de C va a ser igual a 0. Bien, eso sería la primera respuesta. Y luego nos dijeron, posición correspondiente de C. Entonces sería el inciso D, posición de C. Entonces, tenemos que YA, por ahí ya es igual a menos 1/2 de 3.6 por el tiempo que resultó, que es de 2.5, que es el que tengo aquí, y dice que elevado al cuadrado. Entonces, eso me da un valor de menos 11.25 pulgadas. ¿Verdad? Bien. Eso sería YA. YB es 18 por el tiempo que... Pues son ecuaciones que ya tenemos ahí arriba, ¿sí? Por 2.5. Entonces, esta tiene una posición de 45, está a 45 pulgadas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de la ecuación 1, voy a trabajar por acá. Entonces, aquí ya tenemos esos datos. Ahora, nos vamos en esta ecuación para poder conocer la posición de C. Entonces, tenemos que de la ecuación 1, que nos está diciendo para el cambio de posición. El cambio de posición es decir, todo lo que cuántos se están moviendo. Entonces, de allí, nosotros podemos despejar. ¿Quién me interesa? Posición de C. ¿De dónde va a salir? De estas 3. Ya conozco YA, ¿verdad? Ya conozco YB. ¿Quién me hace falta? YC. Entonces, despejamos de allí, de la 1, y observamos que como está multiplicado aquí por 3, todo esto que tengo aquí lo voy a dividir entre 3, o sea, se convierte en 1/3 de las dos términos que tengo allá, en la ecuación 1, de 2 veces YA más, en este caso, la YB, y se están volviendo positivos. ¿Sí? Ya inmediatamente se dieron cuenta, algebraicamente sucede eso. Bien, esto va a ser entonces igual a 1/3 de lo que acabamos de calcular de esas sumas.
de 2 veces, aquí está, ya que es menos 11.25. Ahí está, esta. Más 45 que vale, llevé. Cerramos este corchete, realizamos las operaciones y nos resulta que está en más 7.5 pulgadas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ha movido el Profe, bloque. ¿Sí? Sí, hacia adelante. ¿podría explicar otra vez cómo encontró YC, por Ya favor? sé. Ah, bien. Bueno, nos fuimos primero, a ver, ya. Por ejemplo, aquí ya teníamos dos ecuaciones. Voy a volver un poquito más atrás de lo que me estás. No, solo esta parte donde dice Ah, correcto. un tercio. Muy bien. Entonces, lo que nos interesa es despejar YC. Bien. Entonces, observamos que si lo llevo a la derecha, es 2 veces YA, ¿verdad? Si lo llevo a la derecha, es YB. Ya quedó positivo. Pero luego observas, aquí hay 3. ¿Sí? Hay un 3. ¿Cómo va a pasar hacia la derecha? Va a pasar dividiendo. Bueno, esa fue la parte, lo algebraico. No sé si ahí estaba tu duda. Sí, sí, profe. Ok, Gracias. muy bien. Y ya Profe, yo tengo otra duda. ¿cuál es? En el inciso A, usted multiplicó por menos 3.6 T. Sí, Inciso A. el inciso A por acá está, ¿sí? Ajá. Y luego en el B multiplicamos por 3.6, o sea, en positivo. ¿Por qué es en uno menos y en el otro más? Ah, porque aquí cuando empezamos, dice que el A está, el A está subiendo y dice que B está bajando. ¿Y qué dijimos al principio? Que lo que apunte hacia abajo es positivo. ¿Sí? Aquí se combinó desde esta parte. Pero si revisan el enunciado, dice que A está subiendo, por eso se le dio menos 3.6 T. Sí, creo que por ahí viene tu duda. ¿Y por qué ahora B aquí en el 18? ¿Por qué le estoy dando positivo? Porque coincide que se está moviendo hacia abajo B. Sí, por ahí venía, creo, tu pregunta. Sí, es que le digo, el 3.6 que utilizamos en la primera, en el inciso A lo utilizamos con menos 3.6 y luego en el inciso B lo utilizamos con 3.6, o sea, en positivo. Ahí está mi... Te refieres a esa Sí, parte. Déjame ver. Sí, bien. Es que aquí ya estamos, el 3.6. Lo que pasa es que este es un medio. Aquí lo correcto. Quizá por ahí estén metiendo un poquito de... Debe ser ¿sí? Ah, ok, era por Sí, eso lo que pasa es entonces. que ya se dio como que de una vez lo saco del paréntesis. Por eso apareció así. Pero esto finalmente, ¿qué te va a dar? El valor, mismo, ¿verdad? Pero es correcto, porque no se cambió nada más. A veces nos adelantamos al sacar los hilos. Pero muy Gracias, bien, profe. es correcto. Bueno, bien, de esta manera entonces se plantea este ejercicio. Como pueden ver, es ir identificando distancias, luego sumarlas, y muchas veces aquí hay muchos términos, como pueden ver, pero al sumarlos se van simplificando y nos quedan ya ecuaciones un poquito más breves. Aquí quiere decir que otra manera por inspección, aquí observamos que hay una y dos cables que dependen en este caso de C, pero aquí hay otra parte también que depende de C, es decir, estos tres tienen que alargarse o acortarse para que C suba o baje, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo?
que imaginemos que aquí corto y aquí corto. Entonces, ¿quiénes están levantándose? Estas tres cuerdas. Entonces, para que suba, se deben acortar estos tres cables. Para que baje, se deben alargar estos tres cables. Por eso aquí dice 3 veces YC. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, A depende de estos dos, para que también así de una manera más sencilla lo podemos identificar. Para que A suba o baje, imaginemos que aquí corto, ¿verdad? Entonces, estos dos cables, si estos dos cables se alargan, A sube, ¿verdad? Y por eso vemos de quién depende, de 2 veces esta distancia que tiene YA, ¿verdad? Y B, aquí nada más depende nos estamos refiriendo a si este tramito se alarga o se acorta, B sube o baja también. ¿Sí? Entonces también es una manera de poderlo identificar, viendo cómo va a suceder el movimiento de cada una de las partículas. Entonces, es maneras de cómo, aquí no hay una regla tan universal, sino que es nada más que no vayamos a omitir alguna distancia que sí participa en el movimiento y eso nos lleva a un error, ¿verdad? Muy bien, entonces también esa es otra manera de poder identificar esos alargamientos o acortamientos y luego ya convenir a qué le voy a llamar positivo y a qué le llamo negativo. Concluye con esto este ejercicio, el que tenemos arriba. Bien, entonces voy a borrar y pasamos con el otro ejercicio. Bueno, este ya se va, es el que trabajamos. Bueno, entonces necesitamos las condiciones para que podamos poder contestar según lo que nos pidan. Bueno, entonces voy a poner el enunciado ahí arriba para que nos sirva de guía. Entonces nos referimos a esta figura. Dice que el collar A parte del reposo. Entonces parte del reposo. Y se mueve hacia la izquierda. Con una aceleración constante. Bien. Sabiendo que 6 segundos después la velocidad relativa del collar B
respecto al collar A. Es de 450 milímetros por cada segundo. Y nos piden determinar el inciso A, las aceleraciones de A y B. Y inciso B, la posición. Profe, creo que se desenfocó la cámara. Ah, bien, voy a corregir si es cierto, ya, está borroso. Muy bien, ahorita lo corrijo. Nos vamos. Video. Ahí mejoró, ¿verdad? ¿Se logra ver? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. continúo entonces. Inciso B dice la posición y la velocidad de B 8 segundos después. Muy bien. Entonces ahí están las condiciones del problema y lo que nos están pidiendo. Bueno, vamos entonces a hacer lo que hace un momento hicimos con el problema anterior. Decidimos aquí que haya una referencia. ¿Sí? Decimos que aquí sea pues un origen, para que de ahí partan las medidas. Entonces nos acercamos respecto a esta referencia y le podemos llamar esta la distancia del collarín A. Aquí pues hay un punto que nos están dando de referencia que igual está saliendo de la misma referencia y XC, ese punto que está sobre la cuerda. Y luego de aquí pues tenemos la XD de la misma referencia. Entonces aquí está un poquito más sencillo que el anterior. De acuerdo a lo que acabamos de establecer, longitud del cable. El cable. Este está borroso. Entonces, esa longitud es ya se observó que hay, bueno, ahorita lo explico, 2 veces X A más X B. Y luego aquí hay otro tramito que le podemos llamar XB menos XA. Y eso es una cosa que no se alarga, no se comprime. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, respecto del tramo A, si yo bajo aquí, estoy hablando de que esta línea, estoy agarrando esta parte, ¿sí? Estas dos partes, esta y esta, que se alargan o se comprimen o se acortan, pero no es que el cable se está cortando, sino está dando más distancia. Entonces, por eso aparece como 2 veces XA,
porque estos dos le dan que A se alargue, que se aleje hacia la izquierda o se vaya hacia la derecha. ¿De quién depende de esos dos? Bueno, y luego, ¿de qué depende que se mueva B? De este tramo, ¿sí? Si este se alarga, B se acorta. Si hace, ¿por qué? Porque este va hacia este sentido y este va, hay que moverse en sentido contrario. Y luego tenemos otro tramito, el que está aquí. Entonces, este tramo que tengo, más bien este que tengo aquí, es lo que hay esta distancia hasta B, pero le resto hasta donde está A. ¿Por qué lo podemos tomar así? Porque esta distancia que estoy señalando aquí, esto no se alarga, es la estructura. Por eso podemos decir esta diferencia, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo? A este tramito. Entonces, 2 veces este tramo, 1 vez este tramo y también este tramo. Es la suma de los 3. Bien, eso entonces nos permite simplificar. XA, aquí hay 2 veces XA con XA negativo, pues ya nada más nos quedó solo una XA. Luego por ahí volvemos a sumar, aquí hay XB, se volvió XB con esta B, 2 veces XB, ya se simplificó, esto sigue siendo constante. Luego quedamos en que si derivo, tengo la velocidad de A, 2 veces la velocidad de B, pero como esto de arriba es constante, se volvió 0. Aceleración de A más 2 veces la aceleración de B, se volvió 0. Entonces ya tenemos las ecuaciones. Pero aquí tenemos que la velocidad, aquí podemos despejar de esta ecuación, tenemos que la velocidad de B es igual a menos 1/2 de la velocidad de A. ¿Sí? Entonces la aceleración de B va a ser igual también a menos 1/2 de la aceleración de A. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces allí un movimiento relativo. Nos dijeron, por ahí aparece movimiento relativo en el enunciado. Vamos entonces a mencionarlo. Tenemos un movimiento relativo. Bien. Pues es el que ya tenemos allí, como que velocidad de B es igual a menos 1/2 de la velocidad de A. ¿Sí? Aquí podemos decir que esto es igual a 1/2 de la velocidad de A, pero aquí le estamos cambiándole el sentido. ¿Sí? Porque dice que el A, ¿para dónde dice? El collar A parte del reposo y se mueve a la izquierda. Quiere decir que esto, si yo le cambio el sentido, se vuelve positivo esto, pero con esa flecha, con ese sentido. ¿Sí? Muy bien. Y luego tenemos que la velocidad de B respecto de A es igual a la velocidad de B menos la velocidad de A. Esto nos lleva otra vez al origen de cuando deducimos las ecuaciones de movimiento, en este caso relativo. Muy bien. Entonces la velocidad de B es igual a menos 1/2 de la velocidad de A, que es lo que ya tenemos allá. Bien, y aquí la fórmula me dice menos la velocidad de A, que es lo que tengo aquí. ¿Verdad? Esto se convierte, pues, al sumar, ¿sí? Esto sería 2/2 más 1/2, sería menos 3/2 de la velocidad de A. ¿Sí? Bien, esto es tal como está originalmente. Si esto lo quiero hacer positivo, va a ser 3/2 de la velocidad de A, pero
con este sentido. Esta flechita me está diciendo por qué lo estoy cambiando de signo. ¿Sí? Bien, y luego tenemos información del enunciado. ¿De dónde salió? Del enunciado nos dijeron que la velocidad de B respecto de A, ¿sí?, es igual a menos 450 milímetros por segundo. Por ahí está ese dato, aquí está. La velocidad relativa del collar B respecto del collar A es de 450 milímetros. Sí, ese es un dato. Muy bien. Entonces, esa información lo aprovechamos para lo siguiente. Entonces, los menos 450 milímetros por segundo. Esto es igual, tomándolo con el signo, tal como está originalmente, menos 3 medios de la velocidad de A. ¿Sí? Estoy tomando esta parte. Aquí es nada más por convenir cuál es si quito el signo, para dónde debo poner la flecha de movimiento. Bueno, entonces aquí ya nos llevó a que la velocidad de A, esa velocidad de A, a través de la velocidad relativa, resultó positivo, 300 milímetros por cada segundo. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad de B también la podemos conocer, que es igual a menos un medio de la velocidad de A, lo que tenemos hasta allá. Y entonces eso nos da un 150 milímetros, 150 milímetros por cada segundo. Entonces ya tenemos las dos velocidades. Y aquí observamos pues que estamos, mientras que A lo está haciendo, voy a hacer una figurita aquí que nos ilustre qué es lo que está sucediendo. Tenemos entonces que el bloque A está teniendo una velocidad de A en ese sentido, así nos dijeron que se está moviendo. ¿Sí? Y luego velocidad, esta aquí sería B. Entonces la velocidad de B está en este sentido. ¿Sí? Bien, de tal manera que aquí vamos a hacer otra más, que nos ilustre un poco donde intervenga la velocidad relativa. Entonces aquí está velocidad de A en este mismo sentido. Bueno, vamos a tomar como una referencia aquí esta parte, en este sentido. Aquí. Entonces esta sería el sentido de la velocidad, ¿sí? De tal manera que aquí en este tramo hay una velocidad de B relativa a A, que es lo que tengo aquí. Si aquí le estamos llamando positivo, lo contrario es negativo. Por eso aquí se está diciendo que es 450 milímetros por cada segundo. ¿Sí? Y tenemos una relación aquí de la velocidad de B, de A, y ahí resultó entonces de 300 milímetros por segundo moviéndose hacia la izquierda. Como B no conocíamos, un medio de la velocidad de A resultó 150, pero en sentido contrario. Entonces ahí están ya las velocidades identificadas. Profe, por eso entonces se puso menos 450 milímetros. Sí, esto, que se refiere a esta parte, que es el dato que me dieron aquí, porque dice que es la velocidad de B relativa, ¿sí?, relativa a A. Entonces,
digamos, estoy viendo de aquí que B se está moviendo hacia en ese sentido. ¿Sí? Es decir, mi referencia dice que es velocidad de B con respecto a A. Quiere decir que este se está moviendo, ¿cuánto? 300 milímetros, que es lo que ya calculamos, en un sentido, izquierda. Este se está moviendo, ¿cuánto? 150, derecha, es contrario a este, por eso negativo, ¿verdad? Pero aquí, ya en valor absoluto, este se está alejando y este se está alejando. A se está alejando de B y B se está alejando de A. Por lo tanto, por ejemplo, dos vehículos. No es lo mismo, voy a aprovechar para también ilustrar un poco. Por ejemplo, un vehículo va en este sentido, es lo que estamos. Y el otro va en el otro sentido. O sea, velocidad en este caso es la de velocidad de A y velocidad de B. Entonces, si este va, digamos, a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Y este fuera a 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, la velocidad digamos, de B respecto de A, pues va a ser igual, dice que es velocidad de B menos velocidad de A, ¿sí? Muy bien, pero entonces esto significa que es igual a velocidad de B, que sería menos, ¿sí? Sería por el sentido 50, pero aquí hay un menos, menos, que es el que tengo aquí, menos 100, ¿sí? En realidad, la velocidad relativa de B respecto de A sería la suma, ¿sí? Que sería menos, en este caso, 150 kilómetros por cada hora, ¿sí? ¿Qué sucedería si fuera lo contrario? Entonces, bueno, lo contrario, o bien, lo contrario sería algo parecido aquí. Aquí se están alejando a 150 kilómetros por hora. Si les cambiamos a los dos el sentido, se estarían acercando a 150 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero es muy diferente que ahora uno alcance al otro o deje al otro, ¿sí? Por ejemplo, aquí si le cambiáramos el sentido, entonces, ¿qué va a pasar? Bien, en este caso se va, como este iría más veloz, este se iría alejando o se va quedando, ¿cuánto? A una distancia de 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque está avanzando en el mismo sentido que está avanzando este. Entonces no va a ser ni 100, no va a ser 150, sino va a ser 100 menos los 50 que está avanzando también en el mismo sentido este vehículo. Por eso aquí es muy importante, en primer lugar, mi referencia, o sea, respecto de quién estoy calculando esas velocidades o aceleraciones también, ¿verdad? Muy bueno, muy bien. Entonces aquí está ilustrado lo que estamos haciendo en esta parte, ¿verdad? A lo hace en ese sentido, B lo hace en ese sentido, y la velocidad relativa de B respecto de A va tomando ese sentido. Y como se dijo que esto es positivo hacia la izquierda, entonces por eso le dimos este valor de menos 450, el dato que nos dieron. Ese es el origen del signo. Bien, con esto entonces vamos a calcular, ya tenemos los datos. Ahora podemos ya empezar a contestar. Voy a borrar ya esta parte. Bueno, entonces vienen las respuestas, tenemos preparada la información. Y para el inciso A, ahora sí.
tenemos que para aceleración de tipo constante, es lo que tenemos de datos, para poder usarlas y ver si las ecuaciones son consistentes. Entonces tenemos que la velocidad de A es igual a aceleración de A por un tiempo. Por lo tanto, tenemos que la velocidad de A resultó de 300 milímetros por cada segundo, ¿verdad? Es la que ya conozco. Y luego entonces, ¿qué es lo que tengo? Aceleración de A por tiempo es lo que es equivalente. De tal manera que aquí, déjenme ver, aquí ya sustituyo. Esta es la T. Me dijeron que a los 6 segundos, por ahí aparece, ¿verdad? Sí, la acelerar constante, sabiendo que es que 6 segundos después la velocidad relativa del collar B es, entonces estamos hablando de 6 segundos. Eso me permite entonces encontrar la aceleración de A. Entonces 300 entre 6, pues ya me está dando 50 milímetros por segundo al cuadrado. Entonces ya esa es aceleración. Entonces podríamos contestar que la aceleración de A es igual a 50 milímetros por cada segundo, con un sentido, dice, que se mueve hacia la izquierda. Bien, ahora la velocidad de B, nos vamos con B, que también, como es aceleración constante, entonces podemos usar las ecuaciones que ya tenemos establecidas. Así que, menos 150 que nos resultó, es igual a su aceleración de B por 6 segundos también, en ese tiempo. Bien, eso me permitió calcular la aceleración de B de menos 25 milímetros por cada segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien, para quitar un signo, en este caso el negativo que tenemos allí, si lo quiero dejar, entonces quitar este signo significa es 25 milímetros por cada segundo al cuadrado, pero le pongo cuál es su sentido, ¿verdad? Entonces, si este es positivo, la flecha contraria es negativo, ¿verdad? Que es lo que tengo aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto me ilustra que A se mueve a la izquierda, B se mueve a la derecha. En lugar de tener, si no tengo bien claro qué le llamé positivo, qué negativo, entonces ahí podemos tener algunas interpretaciones a veces no correctas, ¿verdad? Esto nos ilustra mejor, por eso hacemos generalmente esos cambios, para ilustrar mejor. Entonces, ahora para el inciso B, nos dijeron que para un tiempo de 8 segundos, ¿cuáles son las velocidades? Y en este caso la posición, creo que dice la posición y la velocidad, ambas cosas. Bueno, entonces seguimos. Y volvemos a calcular que la velocidad de B, por ejemplo, la velocidad de B es igual a aceleración de B por tiempo. ¿Sí? Esto ya tenemos el dato, que la aceleración de B es menos 25 milímetros por segundo al cuadrado. Y nos dijeron que sea en 8 segundos, nos interesa esa velocidad. Eso pues nos está dando al hacer este producto menos 200 milímetros por cada segundo. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, otra vez, podemos hacer el cambio del signo. Velocidad de B es 200
milímetros por cada segundo. Pero ahora le tengo que poner su flecha, el para dónde, ¿no? Muy bien. Luego su distancia. Entonces ya tenemos una formulita por ser constante la aceleración y sabemos que es igual a 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces la aceleración estamos hablando de v, sí es de v, la aceleración de v. Entonces esto es igual a 1/2, aquí tomo el signo como resultó, menos 25 milímetros por cada segundo al cuadrado, y por 8 segundos, que es cuando nos piden calcular, y eso nos está dando menos 800 milímetros. Aquí me... milímetros, ¿verdad? Entonces, eso es, pero XBI le pongo que son 800 milímetros, pero hacia la derecha. Eso es lo que nos pidieron. Entonces, vean, estas flechas me permiten quitar signos, ¿sí? Pero interpretando hacia dónde es el movimiento, hacia dónde es la velocidad, hacia dónde es la aceleración y hacia dónde se está moviendo. Con entonces tenemos concluido este ejercicio también y pues sí, ya con eso tenemos el movimiento rectilíneo. Vamos a concluirlo con este tipo de ejercicios, ¿sí? ¿Y la posición cuál es? Adelante, milímetros. Sí, profe, ¿cuál Es lo que ha avanzado B a los 8, Ah, a los 8 segundos. Ujú. bueno, gracias, profe. Sí, así es. Bueno, entonces con esto vamos a concluir el tema de, de movimiento rectilíneo. Ya la próxima relativo mediante bueno, volvimos otra vez. También aquí me falló esta vez. Bueno, entonces con esto me voy a despedir, jóvenes. Vamos a detener la grabación y nos vemos la siguiente